Nuestro invitado de hoy es uno de los novelistas que más vende en este país y también uno de los más traducidos y premiados. Pero quizás su mayor logro es tener a Rajoy entre sus lectores. Sí, amigos, Mariano no solo lee el Marca, ¿no? Este hombre ha conseguido que le interesen sus novelas. No me extraña, son muy buenas. Recibimos a Lorenzo Silva. ¡Vamos con él! Lorenzo, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. No sé si te sorprende ese dato cada vez que te lo recuerdan, o si maldices el día que alguien lo dijo, o cómo es eso. Mira, vivimos en un país con pocos lectores, así que no está uno para desperdiciar a ninguno. A mí me parece magnífico que me lea. Eso está bien, eso está bien. Además, novelas que indagan, que rascan en lugares no demasiado comunes, comentados de la historia, en corrupción, bueno, no son novelas cómodas, digamos, ¿no? De hecho, la que él ha ponderado más es Los cuerpos extraños, que es una trama de corrupción política. Fíjate. Y además que se parece con varios alcaldes detenidos a la vez, en fin, cosas que nos recuerdan alguna cosa, ¿no? Oye, tú que has trabajado eso, y antes de entrar en el Recordarán tu nombre, que es lo que nos une hoy aquí, lo que está pasando en esta época, que es impresionante, ese alud constante de noticias sobre la corrupción, ¿te llegará a sorprender a ti que has estado investigando y trabajando para tus novelas? A mí no mucho. Yo desde hace bastantes años tengo la sensación de que aquí había cosas que se estaban haciendo de una forma ligera. Lo único que hacía falta era que funcionara el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho utilizara las palancas que tiene. Y el Estado de Derecho español tiene palancas, no solo la UCO de la Guardia Civil, tan famosa en los últimos años, sino alguna otra, ¿no? O sea, que lo que era extraño es que no pasara esto, vamos. Sí, yo creo que al final era muy difícil. Era muy difícil que no acabara reventando por algún sitio y era muy difícil, sobre todo, contener a jueces, fiscales y policías, sobre todo a partir del momento en el que mucha gente empezó a pasarlo mal en este país. A partir de ese momento empezó a ser más difícil contener a toda esta gente. ¿Y crees que aprenderemos algo? ¿O la condición humana, que también conoces como novelista, siempre se impone por la parte mala, ¿eh? Y dice, bueno, dentro de unos años y vuelven otra vez a reproducirse las cosas? A mí no me deja de sorprender la condición humana y no me deja de sorprender cómo tenemos incapacidad para aprender. Pero yo en los últimos tiempos, más de una vez me he encontrado algún responsable público al que he visto con un poquito más de frío en la nuca que hace 10 años. Y eso no me parece malo. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. No pondría grandes expectativas. Oye, Recordarán tu nombre, como en alguna de tus novelas, tiene como protagonista un guardia civil. Pero esta vez es un personaje real y muy especial. ¿Quién fue José Aranguren Roldán? Bueno, pues resumiendo mucho y empezando por lo que lo colocó en el centro de la historia, José Aranguren Roldán era el jefe de la Guardia Civil en Cataluña el 19 de julio de 1936. El hombre al que llamó por teléfono el general Godet, que encabezaba la sublevación en Barcelona, ordenándole ponerse a disposición de los sublevados y unirse al golpe. Y lo que le dijo el general Aranguren a Godet fue que él permanecía del lado de la República y a las órdenes de la Generalitat. Mira. Aquí. Ojo. Y lo repito, y a las órdenes de la Generalitat, porque la Guardia Civil en Cataluña dependía de la Generalitat. Del Estado establecido, democrático en aquel momento, ¿no? La Generalitat tenía competencias de orden público y seguridad y Aranguren se pasó toda la jornada del 19 de julio en la Consellería de Gobernació de la Generalitat, al lado del conseller, haciendo lo que el conseller le ordenaba. Algo muy extraño, aunque no debería serlo, ¿no? No tan extraño. En aquel entorno, digo, ¿eh? Lo que pasa es que no conocemos bien el entorno. En aquel momento había en España 35.000 guardias civiles, 6 generales. De esos 35.000 guardias civiles, 20.000 permanecieron leales a la República. Y de esos 6 generales, solo uno se sublevó. Ya. Así que tan raro no fue. Pero eso le cuesta la vida, claro. Eso le cuesta la vida, eso le cuesta, y ahí es como llegó a su historia, que el 21 de abril de 1939, ni 3 semanas después de acabada la guerra, un pelotón de fusilamiento acaba con su vida en el Camp de la Bota, el tristemente famoso Camp de la Bota de Barcelona, después de un consejo de guerra que ni es un juicio ni es nada, es simplemente un pretexto para el asesinato que ya estaba decidido. Es cierto que Franco dicta, oye, que le fusilen aunque sea en camilla, ¿no?
Hay un testimonio que es bastante fiable, como todos los testimonios siempre se puede cuestionar, pero eso se lo comentó al yerno de Aranguren, el general Tella, que era un general del ejército de Franco, además uno de los generales realmente destacados durante la guerra, ¿no? Y que se lo oyó decir porque estaba en su cuartel general cuando le avisaron de que Aranguren había sido detenido. Sí, sí. Tú has dicho, por ejemplo, que la historia de este país se ve en las personas derrotadas, pero de ambos lados, ¿eh? Y especialmente a los que se quedaron sin bando. ¿Quién son esos? ¿Los que les arrastraba el sistema? Pues mira, esta historia es una historia de derrotados en un doble sentido, porque si lo vas a mirar, también el general Godet es un derrotado. Él perdió, cayó prisionero y el 12 de agosto lo fusilaron. Es decir, que él perdió también, aunque luego su bando ganara, ¿no? Y es curioso porque Godet era el general más brillante del ejército español, era mucho más brillante que Franco. De hecho, a Franco le vino muy bien que Godet muriera porque si no, dudosamente habría sido él el líder del alzamiento, ¿no? Y si la analiza su biografía, Godet, siendo un golpista, siendo un faccioso y todo eso no se puede borrar, yo creo que era un hombre más digno que los que acabaron encabezando el golpe. O sea que al final la historia tiene una extraña habilidad para deshacerse de los mejores. Y la frase esa de que la historia se cuenta mejor a través de los derrotados realmente no es mía, es del poeta sirio Adonis, que lo aplica a la historia de los árabes. Ya. Oye, ¿tú qué estás con esto? Que además te gusta investigar, viajar, moverte, ¿no? Empaparte de las cosas. Por ejemplo, ¿qué dice la familia, los sucesores de Aranguren? ¿Has tenido contacto con ellos? Sí, he tenido contacto. De hecho, la familia contactó conmigo, porque yo había publicado una novela, La marca del meridiano, en la que en un momento de una conversación entre dos personajes, un guardia civil que va a investigar un asesinato en Barcelona y un mozo de escuadra, sale el nombre de Aranguren. Bueno, pues me mandó un email su bisnieto, que se llama Lorenzo como yo, que nació en el año 66 como yo, y que es abogado como yo, y a partir de ahí yo ya empecé a preocuparme, ¿no? Digo, aquí hay algo sobrenatural detrás de esto. ¿no? Tengo un problema, o empecé a pensar, estoy predestinado a escribir esto, ¿no? Y la verdad es que ellos, bueno, han colaborado mucho porque tenían la memoria familiar, sus documentos. Hay documentos de Aranguren que no están en los archivos oficiales, que desaparecieron de los archivos oficiales y que yo he podido tener porque su familia guardó una copia, por ejemplo, su hoja de servicios. Ya. Oye, ¿y cómo te explicas que la ley de memoria histórica tan discutida, que nos está enfrentando, cuando debería buscar la reconciliación y finalmente poner el punto y final, no hay manera, ¿eh? Yo a veces pienso que a lo mejor yo soy muy simple, ¿eh? Y puede que ese sea mi problema, ¿no? Porque para mí la memoria histórica es muy sencilla de resolver. Para mí se basa en el repudio de todos los crímenes y en distanciarnos de todos los verdugos, y me da igual de qué bando, ¿eh? Hubo crímenes y verdugos en los dos bandos y no reivindico ninguno. Y en el respeto y la reparación a todas las víctimas. Me parece que es muy sencillo. Hay unas víctimas que fueron bastante reparadas durante 40 años y hay otras víctimas que no han tenido ninguna reparación, que a día de hoy siguen enterradas quién sabe dónde. Tan difícil es entender que esas víctimas tienen que tener una cierta simetría con otras víctimas que sí han sido reparadas. Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera. Chico, parece de sentido común y simple, pero tiene una carga de profundidad política y más en los tiempos actuales de transformación de la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede mantenerse eso? Bueno, y tú eres un experto en la Guardia Civil. Tú ya casi eres un guardia civil. Pero por accidente, ¿eh? Por accidente. Ese es un buen título, ¿eh? No, es verdad, por accidente. Yo no tengo ningún vínculo familiar con la Guardia Civil, ni ningún vínculo de ninguna especie previo. Yo simplemente hace 22 años empecé a hacer unas novelas policíacas donde, para tratar de ser original, que es siempre muy difícil en literatura y más en la novela policíaca, escogí que el protagonista fuera un guardia civil por la sencilla razón de que nadie lo había hecho nunca. Descubrí que nadie había escrito en España novelas policíacas protagonizadas por guardias civiles cuando los guardias civiles investigan crímenes en España desde 1844, que ya tiene mérito que en todo ese tiempo nadie lo haya hecho, ¿no? Bueno, yo me metí ahí por razones puramente literarias y descubrí un mundo, la verdad. Una de las cosas que descubrí, por ejemplo, hace ya 20 años, fue la famosa UCO, que ahora la gente está descubriendo, ¿no? Pero yo la descubrí hace 20 años y me pareció que ese era un mundo verdaderamente magnífico para contar historias, por inédito, por interesante y por contradictorio con los prejuicios de tanta gente. Bueno, has visto lo que está pasando, un hecho insólito, ¿no? Los medios más conservadores criticando ahora mismo a la Guardia Civil por informes que les vinculan con la corrupción. Eso, si te lo cuentan hace unos años, no te lo crees, ¿eh? Bueno, sí me lo creo, porque al final al poder no le interesa que se aireen sus trapos sucios, lo haga quien lo haga, ¿no? Y bueno, es cierto y es evidente
que una unidad policial se puede equivocar, ¿eh? Nadie está exento de equivocarse, pero yo conozco cómo trabajan y sin prejuzgar la presunción de inocencia de nadie, a mí me parece muy difícil pensar que lo que dicen lo dicen a la ligera. Otra cosa es que se pueden equivocar, ¿eh? Porque a veces hay que interpretar pruebas que no son 100% concluyentes, pero creo que decir que esa gente trabaja a la ligera es no conocerlo. Oye, y una pregunta ya. Bueno, la opinión de Lorenzo Silva, que sabe de qué habla, ¿eh? Algo que no sé si a alguien más le preocupa, la situación actual, ¿no? Que es las investigaciones prácticamente en transparencia constante. Es decir, todos los datos, esto antes no pasaba, están en la calle, en la prensa, quizá demasiado. Para mí demasiado, y habría que abrir una reflexión porque hay que preguntarse quién filtra. ¿Quién filtra? Y pese a lo que dice mucha gente, recuerdo por ejemplo lo que dijo hace, no sé si unos meses o unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Camps, en una investigación que le concernía, que incluso se querelló contra varios guardias civiles, creo que debemos pensar que al policía que está investigando es al último al que le interesa que se sepa. Ese informe que se ha conocido en los últimos días lleva hecho 3 meses. Los guardias civiles que lo han hecho lo podían haber filtrado hace 3 meses. Y sin embargo se ha filtrado ahora. Hay que ver quién lo filtra y yo digo, a quien está trabajando en una investigación, lo último que le interesa es tener a todos los medios con la lupa en la investigación. Así que si normalmente no son ellos, que alguna vez pueden ser ellos, no digo que no, habrá que preguntarse quién es. Pero eso ahora es el día a día, ¿no? O sea, es poner un medio, más o menos, no todos, pero constante narración de todas las pesquisas. Acaba de salir otra grabación, otra cinta, esto, digo, bueno. Al final tenemos que hacer la lista. En un sumario acaba viendo mucha gente, la fiscalía, los funcionarios del juzgado, las partes en algunos casos. Bueno, hay mucha gente, hay que elegir, ¿no? O tratar de averiguar, pero nunca se hace. Al final es que nunca se hace una investigación para tratar de esclarecer quién está filtrando. Una última cosa, a ver si puede ser optimista la última pregunta. Te has sumergido otra vez en esa herida de la guerra, ¿no? De la preguerra y la guerra. ¿Crees que estamos preparados como sociedad para que no vuelva a pasar? ¿O esos temores que también periódicamente se difunden, las dos Españas y tal, siguen ahí? A ver, yo creo que hay que procurar, cuando uno mira hacia atrás, tratar de rescatar ejemplos de dignidad. Es lo que yo he hecho fundamentalmente. Este hombre me parece un ejemplo de dignidad. Y saber que los crímenes, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, pues lo que hay que hacer es dejar que prescriban y que sedimenten en la historia sin olvidarlos. Pero dicho eso, yo creo que cuando alguien plantea el riesgo de que se reproduzca un enfrentamiento civil, ignora muchas cosas. Ignora el nivel de hambre, el nivel de ignorancia, el nivel de injusticia, el nivel de desigualdad, el nivel de menesterosidad que había en la España de 1936. No estamos ni mucho menos en la misma situación. Bueno, hay que tener cuidado, pero me parece que eso es una frivolidad histórica inadmisible. ¿Viene un otoño calentito en Cataluña? Bueno, ahí cambio climático ya ha llegado. Yo he estado viviendo en Cataluña bastantes años y allí yo creo que ya lo que pasa es que al final... Tú llevas más años, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que ha subido la temperatura, ¿no? Sí, no, desde luego, desde que yo llegué allí en el año 2009, ha cambiado radicalmente y lo único, yo admiro a los catalanes cómo siguen viviendo en esta especie de bucle que dura tantos años y no se cansan, ¿no? ¿Tú crees que, conociendo un poco aquello, llega en septiembre, octubre una declaración unilateral? No, porque es que en la historia de Cataluña solo ha habido, reciente, solo ha habido un pronunciamiento realmente claro, que fue el de Companys en el año 34. Fracasó instantáneamente, y creo que esa es una lección para recordar. Y fracasó instantáneamente porque además el que hizo la proclamación se quedó solo. Es que es fácil organizar manifestaciones de domingo con bocadillo y con niños, pero entrar en una confrontación civil ni es tan fácil ni es tan sensato, está claro. Pase lo que pase, Lorenzo Silva estará observando y seguramente saldrán libros tan buenos como estos. Gracias por venir, Lorenzo. Gracias. Un abrazo.